Quédese ahí en Marcos. Y hay una voz, mis hermanos, clamante. Una voz que clama. Una voz que grita en nuestro interior. Una voz que quiere salir y, hermano, emitir palabras a los cuatro vientos y anunciar un mensaje. ¿Usted alguna vez en su vida no se ha sentido como que quiere decir algo, que quiere emitir un mensaje y quiere gritarlo a los cuatro vientos, que quiere decirlo y que todo el mundo se entere y que todo el mundo lo sepa? ¿Alguna vez le ha pasado en su vida? Cuando le regalaron el último iPhone, a usted le provocó coger y gritarlo a los cuatro vientos: me regalaron el... ¿Sí o no? ¿Alguna vez nos ha pasado? Porque a veces sucede, mi hermano, que tenemos una voz en nuestro interior que quiere salir, que quiere clamar algo, que quiere enérgicamente anunciar algo, mis hermanos. Amén. Y esto suele suceder cuando algo tremendamente, hermano, poderoso, hermoso o que nos emociona mucho nos sucede. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que todo el mundo lo sepa. Me voy a casar, que todo el mundo lo sepa. Quiero ir con un megáfono: por fin me voy a casar. Gracias a Dios encontré una mujer, o encontré un hombre que tuvo misericordia de mí y me voy a casar. Amén. Y de esa felicidad, de esa alegría, hermanos, decimos: tengo que gritarle a los cuatro vientos, tengo que decirlo. Amén, hermanos. Y hoy este es el tema, y vamos a ir a Marcos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, cumplimiento de la profecía: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto, quédese con esto. Voz del que clama, voz del que anuncia, voz, mi hermano, del que da noticias, voz de un evangelio, voz de una buena nueva que clama en el desierto. 4, ahí mismo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entendemos este bautismo, amén. Muchos venían a él, fariseos, saduceos, gente del pueblo, mis hermanos, venían a Juan al río Jordán y él predicaba el evangelio, él predicaba, mi hermano, y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente venía a convicción, mis hermanos, y ellos confesaban sus pecados y pasaban por las aguas. Ahora, ¿por qué pasaban por las aguas? Mis hermanos, por lo mismo que nosotros hoy en día pasamos por las aguas, porque ratificamos nuestro arrepentimiento, porque anunciamos y decretamos públicamente que realmente tenemos una nueva vida, que hemos desechado la vieja vida, que hemos desechado lo que, mis hermanos, no va acorde con lo nuevo que es lo que trae la palabra de Dios, con lo nuevo que es lo que trae el Espíritu Santo. Entonces estas personas venían, hermano, a Juan y se bautizaban ratificando el arrepentimiento, porque confesaban sus pecados y pedían perdón. El 5 dice: y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, es decir, anunciaba, daba una buena noticia diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Con Espíritu Santo bautiza el que venía detrás de Juan. Ahora, para entrar en materia, ¿quién era el que venía detrás de Juan el Bautista? Jesucristo. Y decía Juan: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Quién estaba reconociendo esto? Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, amén. Qué ayuda, hermano, gracias.
Juan el Bautista era el profeta, hermano, el profeta en ese tiempo, en ese momento. Ahora, ¿de dónde descendía Juan el Bautista? ¿Quién era su padre? Dios. ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? Un sacerdote llamado Zacarías. Y vemos lo que le pasó a Zacarías, que entró al lugar santísimo a presentar el sacrificio, estaba ejerciendo el turno como sumo sacerdote y entró, y bueno, usted puede leer la historia, mi hermano, que un ángel se le apareció, le dio un anuncio y como no creyó, salió mudo hasta que ya se ejecutó el cumplimiento de lo que el ángel le había dicho, de lo que el ángel le había anunciado, que iba a nacer un hijo, una madre de él, hermano, que era estéril, que no podía tener hijos, es decir, Juan era un milagro también. Pero si nosotros nos damos cuenta, Juan era una persona que debía haber ejercido el sacerdocio, mi hermano, levítico. El sacerdocio de presentar ofrendas, de presentar sacrificios delante de Dios. Es decir, Juan tenía un alto cargo, un alto rango ahí dentro del pueblo judío. Pero él decía y reconocía, tras mí viene otro, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, él no dijo, yo soy el sacerdote, yo soy el profeta. Él no dijo nada de eso, al contrario, mis hermanos, decía y se humillaba diciendo, es necesario que yo mengüe. Es decir, es necesario que yo reste, porque ya el que había de venir ha llegado. Y eso era lo que estaba anunciando, mis hermanos, Juan, diciendo, voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto, preparad camino, el camino del Señor, enderezad sus sendas. Qué tremendo, mis hermanos. Una labor específica que tenía que ejercer Juan el Bautista. Una labor muy clara. Él sabía muy bien a lo que había venido. Él no se distraía, mis hermanos, por ahí en otras cosas. De hecho, él vivía como poca gente en ese tiempo vivía, vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Hay una persona rara, un bicho raro, digámoslo así. Como a muchos de nosotros nos ven porque predicamos el evangelio de la verdad. Ese bicho raro, ayuna, usted ayuna, ¿y por qué ayuna? Eso era prácticamente un ayuno que hacía Juan el Bautista. Él vivía permanentemente en ayuno, comiendo solamente langostas y miel silvestre. Y cuando a veces de pronto vas, te invito un cafecito. No, ¿qué es eso? Está ayunando, ¿y para qué? Nos ven como bichos raros. Así veían a Juan el Bautista en ese tiempo. Mis hermanos, pero él tenía un mensaje claro. Él tenía una labor muy clara, preparar el camino del Señor. Él les decía, arrepiéntanse, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le decía Juan a los fariseos y saduceos, se los decía en la cara. Entonces Juan, hermano, venía con ese gran propósito. Y ahora, mis hermanos, para nosotros hay un ministerio encomendado que tiene una continuidad, mis hermanos, para que el Señor tenga vía libre para trabajar. Juan hizo una labor, preparó el camino del Señor. Tras él vino el Señor Jesucristo. ¿Amén? Vino el Señor Jesucristo. Juan lo bautizó ahí en agua. Cuando Juan le bautizó, mis hermanos, vino y descendió sobre el Señor Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dijo el Señor, dijo Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Amén? Y luego, mi hermano, ya de Juan, ya llegó Jesucristo. Él ejerció un ministerio. Jesús ejerció un ministerio, una labor que él tenía también específica y clara que cumplir. ¿Cuál era la labor de Jesús? ¿Cuál era la labor de Jesús? También predicar, decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hacer milagros para que la gente creyera que Él es el Mesías. Mis hermanos, predicar, enseñar la palabra, sanar enfermos, dar de comer a 4,000, luego otros 5,000. Mis hermanos, esa labor vino a hacer Jesús para preparar todo, mi hermano, para la sepultura. Jesús preparó el camino también, mis hermanos, que la gente le creyera para que cuando Él muriera y resucitara, la gente le creyera. No muchos le creyeron, pero Jesús vino a hacer esa labor, mis hermanos, a morir y resucitar por cada uno de nosotros. Amén. Entonces vemos la secuencia. Juan preparó el camino. Juan anunció la venida de Jesús, un cumplimiento de la profecía de Isaías.
Luego vino el cumplimiento de la profecía y de todas las profecías del Antiguo Testamento y de todo lo que se dice de Jesucristo. Mi hermano, vino el cumplimiento, llegó el cumplimiento. Cristo vino, estuvo entre los hombres. ¿Amén? Pasó necesidades como un hombre normal. ¿Amén? Murió en la cruz del Calvario. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Cuando Él resucitó, mis hermanos, se apareció a sus discípulos, se apareció a como casi 500 personas más, dice la palabra, mis hermanos, y ya luego mi hermano fue tomado y fue puesto arriba a la diestra del Padre. Esa labor ya la hizo Jesús. Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es, ya está hecho, lo que yo tenía que hacer, ya lo hice. Lo que Juan hizo, mi hermano, lo que tenía que él hacer, lo hizo. Cuando él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, que yo mengüe para que él sea reconocido. Mis hermanos, porque él dijo, ya mi ministerio acabó. Y vemos también cómo murió Juan. Amén. Su ministerio terminó, su ministerio acabó. Ahora el que tenía que relucir era Jesucristo. Bien. Y vino a relucir. Vino a mostrar su poder, vino a mostrar que Él es Dios, vino a mostrar su amor por el mundo, vino a mostrar, mis hermanos, que Él quiere salvación para todo aquel que en Él crea. Él vino a mostrar, mis hermanos, esa bondad, esa misericordia. Ahora murió, resucitó, volvió al Padre, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Señor. Ahora, mis hermanos, hay una labor y una responsabilidad, es decir, esto continúa, esto no se detiene, esto no para. Amén. Voz del que clama en el desierto. Vino Juan y clamó en el desierto. Vino Jesús y clamó en el desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuándo se detiene este clamor? Hasta que Cristo venga, mi hermano, y todo sea establecido tal y como el Señor lo ha determinado. Ahí es donde se detiene el clamor. Pero mientras tanto, mis hermanos, el clamor tiene que continuar. Tiene que seguir habiendo una voz que clama en el desierto. Tiene que seguir habiendo una voz, mi hermano, que clama anunciando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Juan dijo, tras mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo. Tras mí viene. Ahora, Jesús ya llegó. Ahora, como ya llegó Jesús, Juan lo anunció, Jesús llegó, ahora nos toca a nosotros, mis hermanos, clamar en el desierto, decir, Jesús ya llegó, no viene tras mí, Jesús ya llegó, Jesús ya murió por el perdón de nuestros pecados, Jesús ya hizo la obra completa para que nosotros, cada uno, seamos salvos. Por eso, arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesús, acepta a Jesús como Señor y Salvador, porque no hay otra manera de nosotros poder llegar a alcanzar la salvación. No hay otra. ¿Quién es el único que ha muerto por nosotros? Jesucristo. ¿Quién es el único, mi hermano, que era Dios y siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Jesucristo. Él es el único. Entonces no hay otro camino, mis hermanos, para llegar al Padre, no solamente Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay obra que tú puedas hacer para ser salvo. No hay labor que tú puedas hacer para ser salvo. ¿Estamos comprendiendo? No hay nada que tú en tus fuerzas puedas hacer para ser salvo. Amén. Por eso es que debemos vivir una vida correcta delante de Dios, porque mis hermanos, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro, no hay más. Entonces eso, mis hermanos, es lo que hoy nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de anunciar. Voz del que clama en el desierto. Y vamos a verlo de esa manera. Dios nos lleva a desiertos para que en esos desiertos sea predicado el evangelio del reino. Desiertos, hablándolo literalmente, espirituales. Desiertos espirituales, hermano, donde no se quiere saber nada de Dios, donde la gente escucha de Dios y no me hables de Dios. Yo no creo en Dios. Eso es mentira que existe Dios. Otros dicen, bueno, algo hay. Sí, como que hay algo. Otro me decía una vez, yo predicando, me decía, sí, hay que creer en algo. Me decía, no hay que creer en algo, hay que creer en Jesús. Hay que saber en quién se cree y por qué se cree en Jesús y para qué se cree en Jesús. Amén.
Entonces Dios a veces nos mete en esos desiertos. Una persona, mi hermano, que está en un desierto. Una persona, mi hermano, que no conoce a Cristo, que no sabe la verdad, que no conoce el Evangelio. Y el Señor nos pone a clamar en el desierto. Voz del que clama, preparad camino del Señor. Esa labor hoy todavía nosotros debemos de ejercerla. Preparar camino del Señor. Ahora el Señor ya vino, el Señor ya murió, el Señor ya resucitó. El Señor ya está sentado ahí a la diestra del Padre, pero nosotros preparamos camino ¿en dónde? ¿En dónde? En los corazones, hermanos. Cuando usted está diciendo, mira, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo, aunque la persona, mi hermano, no esté totalmente receptivo, aunque la persona diga, no me hables, algo está haciendo Dios en su corazón. Una semilla se está, hermano, sembrando en el corazón de esa persona. ¿Cuántos de nosotros un día nos predicaron y decíamos, esos locos deberían quemar las iglesias? Hermanos, de verdad. Pero luego mire ahora a nosotros metidos en la iglesia, alabando al Señor, levantando las manos, adorando al Rey de Gloria, leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Estamos locos, pero locos por Cristo. Locos por Cristo, pero locos para el mundo. Pero para Dios, ¿cómo estamos? Cuerdos, hermano. Para Dios estamos cuerdos, para Dios somos inteligentes, somos sabios, somos sensatos, porque creemos en Jesús. Entonces hoy esa voz del que clama en el desierto todavía, mi hermano, se está emitiendo. Todavía tenemos una labor de preparar los corazones de las personas para que Cristo entre. Esa es la locura de la predicación. Pero si nosotros no predicamos, ¿cómo las personas van a conocer? Si nosotros no clamamos en el desierto, ¿cómo las personas van a entender que hay una salvación eterna, mi hermano, en compensación de una muerte eterna? Hay una salvación eterna que nos evita, mi hermano, y evita a la humanidad de la muerte eterna. Entonces nuestra responsabilidad es, mis hermanos, clamar en el desierto. Voz del que clama. Preparad camino del Señor. Tú tienes esa responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Clamar en este desierto, donde hay espinos y cardos. ¿Y qué diferencia, mi hermano, es predicar en un lugar donde hay espinos y cardos a predicar en un lugar donde solamente hay árboles plantados junto a corrientes de agua, en la cual su hoja no cae y da fruto a su tiempo? Y comprende, es muy diferente. Es muy diferente. Porque va uno a predicarle a una persona, mi hermano, que es un espino o es un cardo, en el sentido de que, mis hermanos, todavía no conoce a Cristo, que su corazón no ha sido transformado, pero que Dios quiere hacer una obra transformadora en su vida. Mi hermano, uno va a predicarle y es como que algo pincha. ¿Sí me entiende? Como que algo, hermano, como que sus, ¿cómo se llama eso? Sus pinchos se ponen más agudos, más tremendos. Y cualquier cosa que uno le dice salta, por cualquier cosa se enfada. ¿Por qué? Porque está en un desierto, pero necesita de Cristo, necesita este mensaje de salvación. Porque es bonito en verdad predicarle ya a una persona que conoce de Cristo, que ya es un árbol plantado, que amén, gloria a Dios, hermano, qué bonito me estás hablando, qué bien. Y eso es, ¿sí o no? Me escuchó el hermano. Hoy prediqué la palabra y contentos. Pero es muy diferente ir a predicar a una persona que está en un desierto. Porque en un desierto solamente hay espinos, cardos, abrojos. Pero ahí es donde nos mandó el Señor. Ahí es donde está nuestra labor, afuera, donde están los perdidos. Las personas en un desierto que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben a dónde irán cuando mueran. Algunos dicen y piensan, dicen, bueno, yo ya a la tumba y de la tumba ya no salgo de ahí, ya me quedo ahí eternamente y para siempre. No, somos personas eternas. Somos seres eternos, necesitados y carentes de salvación. Todos. El mundo, la vida no se acaba cuando se acaba nuestra vida en la tierra. Ahí no acaba la vida, ahí comienza. Pero ¿a dónde, mis hermanos, queremos ir? ¿A dónde queremos que vaya tanta gente, mi hermano, que está allá afuera, que no conoce la verdad del Evangelio, que no conoce a Cristo? Entonces veámoslo de esta manera. Juan tuvo una responsabilidad de clamar en el desierto, mis hermanos, esa voz, preparando el camino del Señor. Ahora nuestra voz es una voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor para que esa semilla sea sembrada y la misma palabra de Dios, mis hermanos, producirá su fruto a su debido tiempo. Lo producirá.
Igual pasó en nosotros, una semilla un día fue sembrada en nuestro corazón y ahora vemos el fruto que esa semilla está dando. Aunque de pronto el que sembró la semilla lo tratamos de loco, de inútil, de bueno para nada, lo tratamos mal. ¿Comprenden? Pero esa semilla que esa persona buenamente sembró en nuestros corazones, hoy vemos el fruto. Entonces, si tú eres una voz que clama en el desierto y no eres escuchado, eres insultado, te matan por predicar el evangelio, te insultan, hacen de ti una barbaridad por predicar el evangelio, no te preocupes. Tú eres una voz que clama en el desierto. Tú eres una voz enderezando el camino para que Cristo entre en esos corazones y transforme vidas, cambie mentes, renueve corazones, mis hermanos. Amén. Qué responsabilidad. Juan hizo su labor, Jesús hizo su labor. Mis hermanos, ahora nosotros tenemos nuestra labor. Jesucristo dijo de Juan: no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor. Es decir, Juan era mayor que Isaías, Jeremías, Zacarías, que Samuel y todos los profetas que nosotros vemos en la Biblia. Mayor es Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué era mayor Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista ya vino directamente a preparar el camino, es decir, Señor, yo menguo para que tú vengas, para que tú entres, para que tú reines, para que tú, Señor Jesucristo, te muestres al mundo como el Señor y Salvador. Eso no lo vieron los otros profetas, mas Juan el Bautista sí lo vio. Entonces Juan era mayor que todo el resto de profetas, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Ahora, dijo el Señor Jesucristo también: mas cualquiera en el reino de Dios, cualquiera de los pequeñitos, es mayor que Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista mayor que el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Y nosotros que creemos que pertenecemos al reino de Dios, nosotros que somos esos pequeñitos, mayores que Juan el Bautista. Y el otro día lo hablamos de esta manera. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros hoy vivimos el después de Cristo. Juan vivió el antes de Cristo, no llegó a ver la muerte y la resurrección de Jesús, murió antes. Los otros profetas no llegaron a ver la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no llegaron a poder escuchar la palabra: consumado es, todo está hecho, todo está arreglado, ya hay salvación para la humanidad. No llegaron a escuchar esa voz. Pero nosotros hoy, mis hermanos, ya estamos después de Cristo, ya pertenecemos a esa, hermano, esa generación después de Cristo. Amén. Después de Cristo. Ya tenemos todas las bendiciones que Cristo Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario, mis hermanos, para perdón de nuestros pecados, para sanidad de nuestro cuerpo, para ya no vivir más otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sujetos al yugo del pecado del mundo, sujetos al yugo del diablo. Dios nos hizo libres del enemigo, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Esa labor es la que hoy nosotros vivimos, el después de Cristo. Entonces, Juan predicó antes de Cristo. Cristo predicó: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en mí. Si no creen por mi palabra, crean en las señales. Muchos creyeron, otros no. Cristo murió, resucitó. Y ahora, mis hermanos, nosotros tenemos esa labor tan grande, ese ministerio tan grande de decir: Cristo ya vino, consumado fue, ya está hecho. Si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes alcanzar salvación y vida eterna. Qué bonito, hermano, y qué responsabilidad tan grande la que tenemos. Si tú crees en Jesús, puedes alcanzar salvación y vida eterna. Vamos a 2 Corintios 5. Y vamos ya a entrar en tema para, mis hermanos, entender mucho mejor esto. Esto debemos de entenderlo, porque voz del que clama en el desierto, prepare camino. Su voz es una voz que clama en el desierto. Una persona que viene, que no conoce a Cristo, que no tiene la verdad de la palabra, la realidad de su palabra en su vida, es ese desierto necesitado de esa agua, mi hermano, que produce y salta para vida eterna. 2 Corintios capítulo 5, segunda de Corintios 5. Y vamos a leer desde el versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno murió por todos. Ahora, para creer en Jesús tenemos que morir. Morir al yo, morir a la vieja vida. Pero aquí hay algo especial, mis hermanos, y es que el amor de Cristo nos constriñe. Amén.
Usted se ha puesto a pensar en la envergadura, en la longitud, la altura, la anchura del amor de Cristo. Nunca lo ha pensado, ¿verdad? Sería bueno que meditemos en ese amor. Porque, mis hermanos, no hay amor más grande en la humanidad. No hay amor más inmenso, más sincero, no hay amor más puro que el amor de Cristo hacia nosotros. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y lo pensamos de esta manera, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa? Significa que el amor de Cristo nos atrae hacia sí mismo, o sea, hacia Él mismo. El amor de Cristo, mis hermanos, nos empuja y nos lleva, mi hermano, a acudir a Cristo. El amor de Cristo, ese mismo amor que Él expresó, mis hermanos, nos aprisiona, nos mete ahí, nos encierra, nos aprieta, hermano, para al final acudir a Cristo. Ahora, si tú tienes en cuenta ese amor tan grande de Cristo, ese amor mismo te va a empujar hacia Él. Ese amor tan grande de Cristo te va a empujar a vivir en santidad. Ese amor tan grande de Cristo te va a empujar a llevar y a vivir una vida correcta delante de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por mí, ¿yo por qué no voy a morir por Él? Si Cristo murió por mí, ¿yo por qué no voy a morir a la vieja vida, al mundo, al pecado, y voy a entregar mi vida totalmente a Cristo? Entonces, si pensamos en ese amor tan grande que lo dio todo por nosotros, lo dio todo, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra, mis hermanos, a morir. Ese amor tan grande es el que nos constriñe, nos empuja, nos aprisiona, nos aprieta, nos envuelve, nos abraza, y eso nos lleva a acudir a Cristo, a los pies de Cristo. Dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, como Cristo murió y resucitó por nosotros, y ese amor de Cristo nos constriñe, hoy nosotros entendemos este punto: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos por el Evangelio. Ahora vivimos para el Evangelio. El apóstol Pablo lo tenía claro: no sé qué es mejor. Él sabía lo que había ahí arriba en el tercer cielo. Él subió allí y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él estuvo allí en la gloria de Dios mismo. Amén. Pero él tenía una labor también aquí. Él tenía una labor de clamar en el desierto, de preparar el camino del Señor para que Cristo entrara. Y él decía en un momento de su vida, decía: bueno, yo no sé qué me es mejor, si irme ya con Dios y estar allí en su gloria, o quedarme por amor a vosotros, o quedarme para seguirles enseñando, para seguirles anunciando el Evangelio de la paz. Él no sabía lo que era lo mejor. Ahora, mis hermanos, nosotros aquí debemos entender algo: ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive ahora? Mas Cristo vive en mí. Así de que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora mi vida gira en torno a Cristo. Mis sueños, anhelos, deseos giran en torno a Cristo. Todo lo que quiero hacer el día de mañana gira en torno a Cristo. La vida de mis hijos tiene que girar en torno a Cristo, y eso es lo que yo les enseño desde ya. Cristo en sus vidas, servir a Cristo, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Mi hogar gira en torno a Cristo. Todo lo que soy yo gira en torno a Cristo. Esta iglesia Peniel Internacional gira en torno a Cristo, porque ya no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes a Cristo lo conocíamos en la carne. ¿Esto qué significa? Le conocíamos de televisión, de programas en Semana Santa, de programas en Navidad. Así le conocíamos. Y le conocíamos según la carne. Sí, hablan de Jesús, a un Jesús que por ahí vio
y que bueno, en Semana Santa hay que hacer algunas procesiones y bueno, hay que acudir ahí, ¿no? Le conocíamos según la carne, mas ahora no le conocemos así. Ahora le conocemos en el Espíritu, en la verdad, le conocemos en la realidad, en nuestra esencia. Mis hermanos, ahí le conocemos a Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, ahora como usted ya conoce a Jesús en el Espíritu, ahora sí, mis hermanos, somos nuevas criaturas, porque lo hablamos el domingo pasado. Es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Ya no conocer a Jesús en la carne por informativos, por Semana Santa, por Navidad. No, es necesario conocerle en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros espíritus. Y ahí sí viene el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva criatura, tú eres una nueva persona, nacido de nuevo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Dice, las cosas viejas pasaron porque ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Por eso las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas se acabaron, hermano. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, hermanos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esas cosas todas nuevas es la nueva vida en Cristo, cargada de paz, cargada de amor, cargada de dominio propio, cargada de fe, cargada de servicio a Dios por amor y por agradecimiento. Esas son las nuevas cosas. Dice el 18, y todo esto proviene de que somos guapos. Todo esto proviene de que somos de Colombia, de allí, de Nicaragua, de Honduras, todo esto proviene de eso, ¿no? No, hermanos, mire lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, si usted es salvo, es solamente gracias a Dios. Si usted está en los caminos de Dios, es solamente gracias a Dios. Tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia de mí, y su gracia, mis hermanos, nos alcanzó. Y hoy, mi hermano, podemos decir toda esta nueva vida, esta paz, esta tranquilidad, este nuevo sentir que tengo en mi corazón de que todo lo puedo en Cristo, esta fuerza que tengo para seguir adelante. Todo esto proviene de Dios. Gracias a Dios, quien nos reconcilió, hermanos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ojo, ahí entra su responsabilidad, hermanito, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que ahora tenemos. El ministerio de Juan el Bautista era anunciar, voz del que clama en el desierto, anunciad, preparad el camino del Señor. Ahora nuestro ministerio, mis hermanos, es el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros no decimos, voz del que clama, preparar camino. No, ahora prepare su corazón, arrepiéntase, reciba a Cristo en su vida, reconcíliese con Dios. Reconcíliese con Dios. Ahora, ¿qué significa reconciliar? ¿Qué significa reconciliar? El término reconciliación viene del latín reconciliarse, que significa recuperar. Bien, recuperar, reconciliar. Originalmente el término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, con lo cual se producía un cambio en la forma como los hombres se relacionaban entre sí. Amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, la reconciliación es recuperar, es volver, digámoslo, a su plan original. Amén. Entonces aquí vemos, mis hermanos, nuestra labor es reconciliar a las personas con Dios, volver a su estado original. Ahora, ¿cuál es el estado original? ¿Cuál es el estado original de la humanidad? El plan de Dios, el principio de Dios, lo que Dios quería, lo que Dios anhelaba para la humanidad. ¿Perdón? A su imagen y semejanza. Que el hombre no fuera un hombre caído, que el hombre no fuera un hombre perdido, que el ser humano no fueran personas, mis hermanos, que hacían y deshacían como les daba la gana. No, ese no era el plan original de Dios. Entonces, como el hombre pecó y cayó desobedeciendo a Dios, mis hermanos, ese plan se estropeó. Ese plan de Dios se dañó. Ahora, para arreglar ese plan, vino Jesucristo.
Vino Jesucristo a arreglar ese plan, porque el primer Adán, alma viviente, mi hermano, estropeó las cosas. Ahora el segundo Adán, espíritu vivificante, nuestro Señor Jesucristo, vino a restaurar, vino a reconciliar. Entonces hoy nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación, de decirle a la gente: oye, esa voz que clama en el desierto diciendo: hay una buena noticia, Dios se quiere reconciliar contigo. Dios quiere ya no tener nada contra ti, que tú no tengas nada contra Dios. Dios quiere hacer las paces contigo. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. Tú ya no tienes que seguir dirigiendo tus pasos a la condenación eterna, porque Cristo Jesús ya perdonó tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Qué tienes que hacer tú? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Créelo, cree a Jesús y serás salvo. No hay otra manera de ser salvo. Si nosotros creemos en Jesús, mi hermano, vamos a estar eternamente y para siempre con Él. No hay otra forma. Entonces ese es el mensaje de la reconciliación, y mis hermanos, ese es el ministerio que usted y yo tenemos. Jesús ya estaba consigo mismo reconciliando a la humanidad. Ya estaba ahí. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es tremendo. Dios mismo en Cristo reconciliando al mundo. Dios mismo en Cristo, si el agraviado fue Él. Porque usted cuando peca, ¿a quién agravia? Usted no se agravia. A veces pecando hasta el hombre disfruta. El agraviado es Dios. Pero Dios dijo: aunque yo soy el agraviado, aunque el hombre es el que a mí me ha fallado, porque en ningún momento Dios ha fallado. En ningún momento la fidelidad de Dios, mi hermano, ha fallado. El que ha fallado es el hombre, el ser humano. El mundo está hecho un caos, no por culpa de Dios, por culpa del hombre, por la mala administración del hombre, por la avaricia del hombre, por el querer poder el mismo hombre, por el ansia de poderío del hombre. Porque el Dios de este mundo se llama el diablo, porque esa es la reconciliación. El hombre le entregó el mundo al diablo. ¿Estamos comprendiendo? Y Dios vino a restaurarlo de antes de la caída del hombre. Entonces, mis hermanos, ahí está. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, toda persona en la humanidad, y veámoslo de esta manera según lo que leemos en la palabra, toda persona en la humanidad tiene los pecados perdonados. Porque Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso alguna vez lo hemos dicho: ¿cuál es el pecado entonces del hombre si Dios ya lo reconcilió, si Dios ya le perdonó los pecados ahí en Cristo? ¿Cuál es el pecado entonces? ¿Por qué el hombre se va al infierno? La humanidad, el que no tiene a Cristo, ¿por qué se va al infierno? Por no creer en Jesús, por no tener a Jesús en su corazón, por no creer en el salvoconducto, en el pasaporte. Esto es como alguien está preso, le pagan la fianza para que salga y le muestran el papel. ¿Esa persona le han pagado la fianza o no? Es decir, la causa por la cual se encuentra en la cárcel ¿ha sido perdonada o no? Sí. Pero ahora esta persona ve el papel y dice: no, yo no quiero, yo me quiero quedar en la cárcel. Y se sientan: aquí me quedo. ¿Me comprenden? Ese es el problema. Muchas veces vamos, le predicamos a la gente: no, pero a ver, yo en el mundo estoy bien, pecando estoy bien, con mi vida que llevo estoy bien, así de que a mí no me hables de Jesús. Esa persona tiene sus pecados perdonados, pero no lo cree, no acepta a Jesús. No acepta a Jesús. La palabra dice que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque son fornicarios, adúlteros, hechiceros, brujeros, mentirosos. No. De pecado por cuanto no creen en el Hijo de Dios, por cuanto no creen en mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces el pecado de la humanidad es ese. Ahora tenemos que darle esta buena noticia: oye, tus pecados han sido perdonados, créelo, cree en Jesucristo, que fue el pago, que fue la mediación. Él derramó su preciosa sangre en propiciación por nuestros pecados. Y debemos de ver hacia la humanidad: pecadores perdidos, hijos del diablo, se van a ir al infierno. No, debemos de verlo como los ve Dios.
Voz del que clama en el desierto, arrepiéntanse, crean en Jesucristo, acepten a Jesús en su corazón, porque si aceptan a Jesús en su corazón, van a tener vida y la van a tener en abundancia, van a tener vida eterna. Ese es el mensaje, voz del que clama en el desierto. Estamos trabajando en ese punto, hermanos. Así que somos, fíjese, así que, como nos han encargado el ministerio de la reconciliación, diga, yo tengo el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio, esa es nuestra labor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién lo mandó a usted a ser un embajador? ¿Quién lo delegó? ¿Quién, hermano, le dio lo necesario para que usted pueda ser un embajador? ¿Quién le dio el vehículo, las armas, las herramientas, el poder? Cristo nos lo dio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Ya para entrar aquí. Representante, ¿no? Dice embajador, diplomático del más alto nivel. Levante su mano y diga, yo soy un diplomático del más alto nivel. Gloria a Dios. Créalo. Diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Entonces, bien, somos diplomáticos del más alto nivel, representantes de Jesucristo en la tierra, representantes del reino de Dios en medio del reino de las tinieblas. Dígale, hermano, que está a su lado, eres un representante diplomático del más alto nivel. Dígale, equipado con un vehículo 4x4, con unas manos poderosas. Amén. Diplomáticos del más alto nivel que representamos a Cristo, hermanos. Por eso es que debemos, mire, a veces la gente le dice a otros, hermano, guarda tu testimonio. ¿Y cuál es mi testimonio? Lo que nosotros debemos de guardar es el testimonio de Cristo. Ese es el testimonio que debemos de guardar. Que si la gente nos ve en la calle, ahí va ese cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que cuando me habla me redarguye, me toca, me toma. Amén, hermanos. Representantes. No que digan, ahí va ese hermano, pero dice que es hermano y mírelo dónde anda, mírelo dónde está metido. Qué representante, hermano. A veces hay representantes que yo creo que el Señor dice, que no lo ven. Porque está representando, hermano, mírese así. Luego cuando llegue a su casa ponga un título ahí bien grande en su casa, diga, diplomático del más alto nivel. De verdad, hermano, pero usted no me cree, hermano. Somos diplomáticos del más alto nivel que servimos a un Dios vivo, a un Dios real, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nosotros le servimos al Rey de Gloria. Voz del que clama en el desierto. Hermano, mire, persona que es reconocida en el extranjero como máximo representante nacional de una determinada actividad. Usted es un máximo. Usted es diplomático del más alto nivel. Hermanos, reconocido en el extranjero. ¿Qué somos nosotros en esta tierra? Peregrinos, extranjeros, advenedizos, aunque usted esté en su país España. ¿Está comprendiendo? Aunque usted esté en su país España, aunque yo esté en mi país Colombia, estando allí, igualmente soy un extranjero y peregrino. Donde quiera que usted esté en su país o esté fuera de su país, igualmente usted es un peregrino, extranjero, advenedizo. Y ahora, como somos peregrinos y extranjeros, somos representantes de Dios en la tierra. Así que, el 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor. Dios mismo rogando a través de nosotros. Cuando tú te le estás diciendo a una persona, mira, cree en Jesucristo,
Arrepiéntete de tus pecados, ven a la iglesia porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Es Dios clamando a través de ti. Voz del que clama en el desierto, Dios hablando a través de ti. Juan hizo su labor, Jesús hizo su labor. Ahora a nosotros nos toca ejercer la labor y la responsabilidad, mis hermanos, de ser reconciliadores, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y les ruego a todos ustedes, si conoce a Cristo bien, si no lo conoce, también reconcíliese con Dios. Hoy es el día. Si está con un piecito aquí y el otro aquí, hoy es el día. ¿Quién lo está clamando? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Quién lo está rogando? Dios, hermanos, Dios. Dios clamando a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Te ruego en nombre de mi embajador, yo como máximo diplomado. ¿Cómo era? Diplomático. Yo como diplomático del más alto nivel voy a rogarle al mundo, voy a rogarle a la gente, por favor, reconcíliense con Dios. No vivan más su vida de cualquier manera. No vivan más su vida como el diablo quiere que usted la esté viviendo. No más, por favor. Dios rogando a través de usted. Dios rogando a través de mí. Diplomáticos del más alto nivel, representantes de Cristo y Cristo a través de nosotros rogando. Le llega una carta al embajador de Alemania aquí en España: por favor hágale saber esto al presidente, que tenemos que tener una reunión para tratar este y este asunto. El Señor Jesucristo nos manda cartas: mire, tú eres el embajador, mira esta carta, habla con fulanito que necesito arreglar la situación con él porque pronto va a ser pedida cuenta delante de mí. Qué responsabilidad, hermanos. Ahí sí no dicen amén. Voy a predicar de bendición, de sanidad. Yo estoy predicando de responsabilidad, hermano, porque el evangelio es algo global, general, no es solamente una bendición o otra. El evangelio es esto, hermano: trabajar para Dios, servir a Cristo, hermano, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy es que nosotros seamos embajadores de Cristo. Dios mismo rogando a través de nosotros. Os rogamos, reconciliaos con Dios, reconcíliense. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no cometió ni una falta, ni un pecado, por nosotros, por la humanidad, fue hecho pecado. Pecado, para que nosotros hoy fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora, ¿cuándo venimos a hacer justicia de Dios? Cuando creemos en Jesús. Cuando aceptamos este mensaje de la reconciliación, cuando realmente, mis hermanos, podemos hacer la voluntad de Dios, aceptando a Cristo, teniéndolo dentro de nosotros, ahí, mis hermanos, somos justicia de Dios. Justicia. Es decir, Dios nos ve y ya no dice: ahí va ese pecado, ahí va esa persona que está en pecado, necesita salvación, necesita la reconciliación. Ya no nos ve Dios así. Ahora nos ve: ahí va mi justicia. Ahí va mi justicia. Hermana Esther, la ve el Señor: ahí va mi justicia. Hermana Janet, la ve el Señor: ahí va mi justicia. Ahí va mi justicia. Ahí va mi justicia. Es decir, Dios hizo justicia a través de Cristo, porque lo dije el otro día en la radio. A veces, mis hermanos, y no a veces, siempre, hermano, lo vemos de esta manera: es injusto lo que el diablo ha hecho con la humanidad, porque podemos echarle la culpa a Adán y a Eva, y bueno, a Adán y Eva les tenemos que amar porque están en el cielo, pero quien realmente tiene la culpa de todo, bueno, ellos tuvieron su parte, pero ha sido el enemigo, el diablo. Entonces Dios ve injusto que la humanidad esté así de perdida, que la humanidad esté yéndose al infierno por culpa del mismo diablo. Claro, por culpa del hombre también, compréndanme, amén. Pero esa justicia Dios vino a hacerla, de decir: el diablo hizo esto con la humanidad, ahora yo voy a reconciliar a la humanidad conmigo mismo. Y fue lo que hizo Dios. Entonces ahora, por eso, mis hermanos, Dios nos ve hechos justicia en Cristo Jesús. Es decir, también
tú eres justificado. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Para terminar, y ya vaya pasando el grupo de alabanza, Colosenses 1:20 dice, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, ¿lo ha leído? Colosenses 1:20. Lo repetimos, por medio de él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, esa reconciliación es Dios diciendo, hagamos las paces, no seamos más enemigos, no estés más alejado de mí. Dios diciendo, fíjense en esto, Dios diciendo, yo por mi parte ya lo hice todo. Lo que a mí me correspondía, yo ya lo hice. Cristo ya murió en la cruz del Calvario, molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo ya lo hice. Ahora, como yo ya lo hice, te invito, hijo mío, hagamos las paces, pongámonos a cuentas, ven, hablemos, pongámonos de acuerdo. Si tus pecados fueren como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos. Ven. Vamos a dejar a Dios con la mano estirada. Vamos a rechazar la mano de Dios, diciéndole, Señor, no, todavía no quiero hacer la paz contigo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz es la reconciliación. Esa paz es estar bien con Dios. Esa paz, mis hermanos, es decirle al Señor, Señor, gracias, porque tú has perdonado mis pecados. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mano de Dios está estirada. Reconcíliate conmigo. Pongámonos bien, pongámonos a buenas, pongámonos a cuentas. ¿Tú alguna vez has tenido un enemigo con el cual te has tenido que poner a cuentas y decir, ya está, perdonémonos, perdonémonos? ¿Alguna vez? Y qué bonito se siente una vez se ha hecho esa paz. Se quita como una carga, se quita como un peso, se quita como algo feo que uno tenía. Mi hermano, es lo que pasa cuando nosotros le decimos a Jesús, amén, Señor, me reconcilio contigo, acepto tu sacrificio, acepto tu perdón, te recibo como Señor Dios, único y suficiente Salvador, único, no hay más, no hay otro. Qué bueno, qué bonito, hermanos, cuando tenemos ese sentido. Qué precioso verlo de esa manera. Decirle allá afuera al mundo, voz del que clama en el desierto, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Jesús. El camino ya está dado, el camino ya está hecho, el camino ya está trazado. Pongámonos de pie, mis hermanos. Hoy es día de Santa Cena y vale la pena, hermanos míos, poder entender esta parte tan importante, mis hermanos. Esta parte importantísima de la reconciliación con Dios, de que así como Juan el Bautista clamó en el desierto, así nosotros hay muchos desiertos a nuestro alrededor a los cuales debemos clamar y decirles, reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, vuélvete de tus malos caminos. Y buen momento este, mis hermanos, para meditar en nuestros corazones. ¿Estoy a cuenta con Dios? ¿Estoy en paz con Dios? ¿Hay paz? ¿Tú cómo te sientes delante de Dios?
piénsalo, medítalo, meditémoslo, pensémoslo.